Hola amigos, soy la Platanosco Nuevo 2. Y yo soy la Tostadora X. Y hoy nos vamos a debatir en esta mesa cuadrada cuál de nosotros dos es, o fue mejor. Aunque ya sé que ganaré, todavía no lo sé, así que mejor espero. Mejor cállate la boca, todos saben que yo soy el mejor juas, tengo mejores gráficos y más capacidad de hardware que tú, pésima consola con un chip de Sony de hace 11 años. Sí, de hace 11 años, pero ¿no sabes que hasta para el 2007 seguían sacando nuevas consolas réplicas mías? ¿Y que no sabes que todavía siguen sacando nuevos juegos para mí? Y a ti te descontinuaron hace unos 40 siglos, pésimo gordinflón, te reemplazaron por la tostadora 360. Pues el asunto no es cuál tuvo un plazo de vida más largo, sino cuál es mejor. Y empecemos con los controles, y veamos cuál es mejor. Ya rugió la tostadora. Primero empecemos con nuestros controles, los míos son mejores, ya que tienen más grosor y comodidad, y los dos sticks y los botones blanco y negro tienen pressure sensitive y tu control no. Es verdad que solo eres un estúpido manganchón gordo. El DualShock 2, el cual es el mando que utilizo, tiene todos los botones con sensitive, menos Start y Select, ya que no es necesario. La forma de mi control es mucho más popular que la del tuyo, ya que la forma de este control está vigente desde el 1994. Me he ganado mi punto. El primer punto es para mí. Bueno, pero ahora compararemos nuestros diseños, pero hablemos de lo original, porque antes de la PS2 versión Slim actual, estaba la otra, la Fat, y esa es la que debemos comparar. Y yo seré el que hablará. Como la capacidad de un PS2 es tan baja como la de una tarjeta Nvidia 6150C, se calentaba con facilidad, y jugar 2 horas con la Play era como usar un lanzallamas contra un bloque de hielo por 2 minutos, porque el caliente te llegaba hasta tu sala de estar, y salía un hedor a gomas quemadas, que cualquiera pensaba que la Play estaba estreñida. Pero al contrario, al Xbox estar tan bien diseñado, tenía algo llamado Power Supply Air Receiver, que era un abaniquito que se encargaba de enfriar la estructura interior del Xbox, impidiendo que se calentara, y dándole libertad al jugador a jugar hasta por 6 horas. Y los que están viendo este video, no me vengan con esa de que mi PS2 tiene abanico, porque la primera PS2 no lo tenía juas. ¿Terminaste? ¿Por qué te tardaste mucho hablando gilipolleces, vieja consola estúpida? ¿A quién le llamas viejo? Ahora compararemos el catálogo de juegos tuyo, Xbox estúpida, con mi catálogo de juegos. El Xbox logró alcanzar la cantidad de 400 juegos. ¡Guau! Eso es increíble, yo solo llegué a los 4000 jajajajaja. Juis. Todos los juegos, dije todos los juegos multiplataforma de la porquería de PS2 eran totalmente inferiores al Xbox, en cuanto a gráficos, sonido e incluso a veces, gameplay. Solo busquen vídeos de comparaciones las Splinter Cell de Xbox con las de PS2, y verán esos pésimos gráficos del PS2, además de que se ralentiza mucho. En el Xbox esos gráficos retumban de calidad, hasta incluso llegar a alcanzar más o menos a la tostadora 360. Ahora sé que el punto es para la PS2, pero 9999 juegos son menos que uno, si esos 9999 están mal hechos. Así que punto palo go. Bueno, ahora una de las cosas más importantes. Gráficos, si no hay gráficos, prácticamente no hay diversión, así que hice una recolecta de imágenes de las mejores gráficas para PS2 jajajajaja, ya verán cómo ganaré esta competencia. Aquí están los mejores. Black, Call of Duty 3, Gran Turismo 4, Resident Evil 4 y Burnout Revenge. Esos juegos no valen ni la nalga que los parió. Mira esto y verás lo que significa gráficos. Como ves, tuve los mismos gráficos que tú y hasta mejores y no lo puedes negar. ¿Dónde está mi punto oro? Me he quedado ciego. Esos gráficos están de perlas. ¿Pero qué estoy diciendo? Bueno, ya. Es cierto que me has superado en gráficos, capacidad, comodidad en los controles, pero en lo que nunca me superarás es en que soy del 2000. Y en 2012 sacaron 19 juegos más para mí. Aunque no lo hacen muy seguido ya, pero lo hacen, y por eso tengo más juegos de cada plataforma que tú. Estilo Sandbox tengo el GTA 3, el Vice City, San Andreas, Liberty City y Vice City Stories, y tú nada más tienes 3 de estos. Tú solo tienes un juego de Burnout mientras que yo tengo 4.
¿De qué sirven esos gráficos, capacidad y disco duro si tu catálogo es tan corto? Por cada 100 juegos que tienes, yo tengo 1000, ¿que no lo entiendes? Whose eyes am I behind? I don't recognize anything that I see. Eres un bruto y siempre lo serás. Gracias por el punto, idiota. Bueno, dejemos que nuestro público decida a quién darle el último punto. Nos vemos en el próximo vídeo, loquendero ex mierda.